A ver, voy a poner de que ya. Ah, ya pudiste, ¿verdad? Creo que cuando suena eso es porque ya está grabando, Andy. Ah, súper. Sí, Mil gracias. Ya está grabando. Lo voy a dejar en pausa para saltarnos todo esto y que empiece, o sea, ya le pongo play otra vez cuando empecemos, ¿sale? Pantalla se usa mucho ahora el hablar de conversatorios. Entonces, esa es un poquito la intención. Voy a desarrollar, bueno, el tema, como bien saben, bueno, para todas estoy compartiendo pantalla. Si acaso no lo ven, finalmente es un buen apoyo visual para que cierren un poquito si me tienen a mí en grande o si tienen la imagen de todas las que estamos presentes, para que puedan ver un poco. Voy a hablar, o sea, al final de cuentas, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el desarrollo de la personalidad. Quiero partir de inicio, con un contexto importante, a través de los siglos, a través de las diferentes disciplinas, de cómo se ha manejado, y después quiero tocar ciertas teorías que para mí, en mi experiencia, han sido muy importantes y creo que les aporta un valor muy interesante para el servicio que están haciendo, para el objetivo que buscan lograr, y a partir desde dónde, que es el servicio a los demás y el verdaderamente dejar una huella y hacer una diferencia en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Traigo algunas dinámicas, traigo algunos tests, traigo algunos videos y les agradeceré que su micro esté cerrado, su cámara abierta, porque me gusta conectar, me gusta verlas. Y en el momento en que quieran, al final voy a dejar unos minutos para preguntas y respuestas. De todas maneras, si a la mitad del camino alguien quiere comentar algo, aportar o preguntar algo, siéntanse bienvenidas. No somos tantas, entonces hagamos de este espacio un círculo de confianza y un círculo de interacción en donde aprendamos todas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Y quiero empezar a partir de eso, ¿no? El desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Desde cuándo se analiza y se busca? Y les puedo mencionar que estoy segura, y reitero, perdón, voy a hacer un paréntesis, voy a entrar el inicio en el contexto importante, pero también estoy segura que en eso ustedes pueden ser mucho más expertas que yo. Entonces, bueno, al final de cuentas, como bien saben, la personalidad ha sido estudiada desde épocas muy antiguas y a partir de disciplinas diferentes. Entre ellas podemos encontrar la medicina, la antropología, la filosofía, la sociología, la psiquiatría y, por supuesto, la psicología que nos compete hoy, ¿no? Y han sido diferentes teorías en diferentes momentos por diferentes personas que han tratado de explicar el concepto y que algunas de ellas convergen y algunas de ellas tienen diferentes puntos de vista. Al final de cuentas, si nos vamos a la raíz etimológica, el término personalidad viene del latín personalitas, que significaba máscara. Y este concepto no solamente hace referencia a cuestiones externas, como lo era la máscara de los actores cuando estaban representando teatro, desde los griegos, desde los romanos, etcétera, sino que tocaba también la parte de las cualidades internas. Al final de cuentas, lo que trata de decir y la analogía es cuando el actor se pone una máscara es porque está representando cierto papel. Entonces, a partir de eso es que se manejó la parte de personalidad, que ahorita vamos a desarrollar un poco más y vamos a ver que no es forzosamente representar un papel, sino que realmente son conceptos y son comportamientos, etcétera, que nos distinguen en situaciones claras, específicas y de manera continua. Perdón. La personalidad es un concepto abstracto, de hecho, por eso se le llama constructo, porque los constructos son conceptos abstractos,
que puede llegar a ser difícil de definir y de delimitar. Es algo claramente que es abstracto porque no podemos verlo, sino lo podemos deducir, y esta palabra me encanta, y ustedes como psicólogas y estudiando psicología lo pueden tener mucho más claro. Se puede deducir a través de la observación de las conductas, actitudes y formas de ser de las personas. Enfocándonos un poquito a nuestra competencia, que es la psicología, cuando se habla de personalidad, la referencia básicamente es a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados, que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Y aquí también me voy a detener esas dos palabras que me parecen maravillosas, porque somos únicos e irrepetibles, como lo sabemos y como lo sabemos también a través de las escrituras, y que eso es lo que nos hace ser verdaderamente especiales, ¿no? Por lo general, cada una de nosotras respondemos de ciertas maneras y de maneras similares cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, y a eso es lo que se refiere la personalidad. Aunque claramente, pues nuestro comportamiento no está únicamente determinado por la personalidad. Hay muchos factores como lo es el aprendizaje, el ambiente, los estados de ánimo, que nos condicionan también a actuar en diferentes momentos. Entonces, la personalidad puede, en cierta medida, digamos que predecir o determinar cómo nos comportaremos ante diferentes circunstancias. No podemos, sin embargo, pensar que el 100% es así. O sea, aunque yo conozca, y obviamente todos sabemos cómo reaccionamos ante ciertas cuestiones, o sabemos cómo reacciona la gente más cercana a nosotros ante ciertas situaciones, porque son sus rasgos característicos y su personalidad, no significa que sea 100% así, porque al final de cuentas estamos hablando de comportamiento humano y estamos hablando de muchos factores que lo afectan. La complejidad del ser humano y la inmensa cantidad de factores que intervienen a la hora de actuar hacen imposible identificar en una totalidad el comportamiento. Entre los factores importantes para determinar nuestra personalidad podemos encontrar la herencia, el afecto, hasta la nutrición, fíjense, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente, el aprendizaje, como ya había dicho antes. Se mencionan mucho dos palabras cuando se habla de personalidad, porque debemos de considerar estos dos conceptos. El genotipo, que se refiere a la potencialidad que tenemos debido a nuestra constitución biológica. Es decir, lo que podemos o deberíamos ser en teoría, digamos, a partir de eso, de la herencia, de la genética y de mi desarrollo neuropsicológico. Todos y todas nosotras traemos características genéticas que no decidimos. Dependemos de cómo es la familia de mi padre, cómo es la familia de mi madre, sus características, sus rasgos, sus orígenes, etcétera. Y cada una de nosotras crecimos en una familia que tampoco nos dieron a elegir. Ahí crecimos y desde el momento en que nacemos comienza la historia de nuestra vida. Y por otro lado está el fenotipo. El fenotipo se refiere precisamente a aquello que es la manifestación conductual de nuestra personalidad. Es decir, los procesos de aprendizaje a partir del entorno cultural, el entorno social, el entorno económico, el entorno religioso, etcétera, en el que estoy inmersa y a partir del cual aprendo. Y también, o sea, en el caso del fenotipo, se incluye una parte obviamente del genotipo, más todas estas cuestiones culturales, familiares, etcétera. Y lo podemos ver y comprobar de una forma muy clara si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en nuestros hermanos, ¿no? Que a lo mejor decimos, oye, es que nacimos en la misma casa, somos hijos de los mismos padres y al final de cuentas, qué diferentes, ¿no? O sea,
Entonces, no es nada más el contexto, sino una serie de factores y cómo nos afectan, etcétera. Entonces, en conclusión, nacemos con ciertas características propias que con el paso del tiempo y con un conjunto de factores de origen ambiental, cultural, familiar y de educación recibida, entre otros, se van desarrollando, definiendo, estructurando y cambiando con el paso de los años. Es muy importante mencionar, y lo deben de tener clarísimo, que en este proceso intervienen de una forma muy significativa las figuras de autoridad. Por figuras de autoridad, obviamente, pues me refiero a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos más grandes, primos más grandes, amigos, y conforme vamos creciendo, bueno, pues nuestros pares, ¿no? Maestros, formadores, etcétera. Al final de cuentas, es importante, y esto lo tengo que mencionar, es que nuestro comportamiento se muestra, y para poder hablar de personalidad como tal, tiene que haber consistencia en el tiempo. Con lo cual, entonces sí podemos hablar de personalidad. Es muy diferente el estado de ánimo en una situación especial o en un día o en un contexto específico a que por lo general tú reaccionas de esta manera o por lo general lo que te distingue es esta característica. Es importante mencionar que hay muchas terapias que están basadas en eso, en que se puede etiquetar a una persona a partir de momentos específicos o de una situación específica, y entonces ya se etiquetó como que esa persona es enojona o es tal, cuando no se está viendo la personalidad en concreto, ¿no? Entrando a las teorías y modelos de personalidad, espérame, es que ya no sé si todavía. A las teorías y modelos de personalidad, y dando un poquito más de contexto y un poquito más de background, digámoslo como tal, y en el cual no voy a profundizar mucho porque, reitero, ustedes son las expertas. El estudio de la personalidad se formalizó hasta más o menos 1930 como parte de una rama de la psicología. Entre los años 30 y los años 60 se formularon las grandes teorías de personalidad de tipo clínico. Empezamos, y podemos mencionar, por ejemplo, las dinámicas de tipo clínico, como de Freud, como de Jung, de Fromm, de Erich Fromm, de Adler. Entre los humanistas podemos encontrar a Rogers, a Maslow, a Murray. Entre las cognitivas a Kelly, como las factoriales o multirrasgo, a Alport, a Guilford, a Cattell, Eysenck, el modelo de los 5 grandes, por ejemplo, o las biotipologías de Pavlov, de Strelov, de Gray, además de las basadas en los supuestos más conductuales, como son Skinner, Dollard y Miller, o en las primeras aportaciones del aprendizaje social de Rother, de Bandura y de Mischel. Si quieres profundizar un poco más en estas teorías, reitero, porque yo no lo voy a hacer, hay una versión del libro Teorías de la Personalidad de los autores Raúl Gautier y George Boere, en versión en línea. Entonces lo pueden buscar así, Teorías de la Personalidad, y encontrarán tanto la biografía exhaustiva de cada uno de estos grandes psicólogos y psiquiatras y grandes autores, como sus aportaciones específicas. Ahora, ¿a dónde quiero ir yo? ¿O cuál es mi intención a partir del objetivo que tienen ustedes de trabajar sobre cómo es la personalidad, cómo se desarrolla y cómo la puedo aprovechar? En este caso, ¿cómo pueden ustedes aprovecharla para el servicio que están haciendo? Y cómo pueden ayudar también a los formadores que a su vez ustedes formarán para la cuestión del desarrollo de la personalidad. Y aquí es donde entro con mi experiencia y un poco más en base a lo que me dedico. Entonces, y aquí quiero tocar un tema muy importante que seguramente ya han escuchado y que ha variado y ha cambiado mucho en los últimos años. Porque hasta hace algunas décadas se creía que el desempeño exitoso de las personas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, involucraba básicamente y únicamente destrezas intelectuales y prácticas,
lo que hoy conocemos como lo que son las habilidades duras o las habilidades técnicas, donde podemos encontrar, por supuesto, el currículum, la experiencia que tenemos y las habilidades prácticas. Pero hoy en día está comprobado de una forma empírica muy contundente y también de una forma científica la importancia y la relevancia que las relaciones interpersonales efectivas y todas las habilidades sociales que conforman la inteligencia emocional son básicas y son una parte fundamental de la personalidad. Y la Universidad de Stanford menciona, por ejemplo, por mencionar una de las instituciones que lo hace, que el 75% de nuestro éxito en cualquier ámbito de nuestra vida se basa en la inteligencia emocional, se basa en las habilidades sociales. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo, con las habilidades sociales, por mencionar algunas? ¿Y cómo afecta a mi desarrollo personal? ¿Cómo afecta a mi entorno laboral? ¿Cómo afecta a mi apostolado? Al final de cuentas, fíjense, porque si tenemos un buen balance en la inteligencia emocional, la gente se siente satisfecha con el cargo o con la actividad que ha elegido o se le ha asignado. Puede desarrollar hábitos productivos, se vuelve persistente en los proyectos, está motivada y está motivada desde el ámbito interno, desarrolla y genera empatía, tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender desde qué perspectiva está viviendo o desde qué perspectiva está sintiendo la otra persona una situación en específico. Controla sus impulsos y maneja el estrés. En IAM, que es mi compañía, tenemos un curso divino de 4 sesiones de inteligencia emocional. Por ejemplo, además de las habilidades laborales, la inteligencia emocional fomenta la construcción de relaciones cálidas y el trabajo en equipo, porque promueve la relación conjunta de actividades. Hay una cosa muy importante porque fíjate, lo que yo he aprendido y en todos estos años que estuve, reitero, 22 años, pues trabajando en una compañía transnacional y representando grandes estudios como el Real Madrid y los Minions Universal y National Geographic y tal, es impresionante cómo a la gente la contratan por sus habilidades técnicas. Y en un índice altísimo, cuando hay despido, la despiden por una carencia de inteligencia emocional. Entonces, hoy en día la inteligencia emocional, desde mi perspectiva, es un tema fundamental como parte de la personalidad y como parte del éxito en cualquier ámbito de la gente. Les recomiendo, y esto nada más a modo de breviario cultural, hoy en día se maneja, puede ser de su interés, siendo ustedes líderes y siendo formadoras para formadores, el líder 3.0, no sé si han escuchado ese concepto, pero es cómo ha migrado el concepto de liderazgo, que hasta hace algún tiempo era pues la persona que, ya sea por sus habilidades o simplemente por el nivel de puesto o por el nivel de autoridad que tiene en algún lado, pues es el que decide y es el que manda. Hoy en día, y en este mundo cambiante, una de las habilidades más relevantes y que lo maneja Google y que lo maneja Microsoft y lo manejan muchas de las más reconocidas compañías es la relevancia del líder 3.0. El líder 3.0, fíjate, es ese que se dice que jefe se escribe con G. ¿Y por qué con G? Porque no es una autoridad que manda, sino es un gestor de la felicidad, un gestor de talento y un gestor de felicidad. Fíjense qué cosa tan bonita, donde va a llevar a su equipo a dar lo mejor de sí mismo, donde va a llevar a ser el mejor líder es aquel que reconoce el potencial de cada uno de los miembros de su equipo
donde conoce también cuáles son las áreas de oportunidad, y no solamente de ellos, sino también del mismo, y logra en conjunto que las fortalezas de cada uno sostengan las áreas de oportunidad de los otros y se vuelva un equipo fuerte, donde la estrella es el equipo, no es una persona del equipo. Entonces es muy interesante, hay libros y hay todo, y pueden leerlo, porque eso es una necesidad clara y concreta del mercado en cualquier ámbito, reitero, tanto a nivel personal como también, reitero, en cualquier ámbito que se mueva. Porque al final de cuentas, el líder empático, el líder que da una buena escucha, el líder que tiene una buena comunicación, el líder que busca que su equipo genere ideas, es el que mejores resultados va a lograr. Y hay un libro que también me encanta, que es muy pequeño, pero se los voy a buscar, igual se los mando con Maripaz, porque habla divino, que es como habla un Marine de Estados Unidos, que a lo mejor, o sea, nuestra creencia o un poco lo que hemos conocido, bueno, pues es que los militares, ¿no? Obviamente, pues están muy enfocados en el logro y en la meta y en la autoridad y tal. Y es un escrito de cómo hasta en el ejército, aquel que es el líder más amable es el que logra mejores resultados, porque entonces su equipo está comprometido, porque entonces su equipo está y va a hacer lo que busca, y lo van a seguir a partir de una convicción y a partir de ayudar y a partir de la necesidad más hermosa y más importante, y a veces que genera más heridas del ser humano, que es la de ser amado, ser visto, ser reconocido y ser amado. Entonces, es importante porque es algo que cada una de ustedes tiene que desarrollar y tiene que ayudar a quienes formen a que lo desarrolle. Y a veces hay que romper creencias importantes, porque no todo el mundo entiende que eso es ahora el liderazgo de la era digital. Entonces, bueno, volviendo un poco a esto, el concepto de personalidad, como hemos visto, es muy amplio. Por lo tanto, no es tan fácil definirlo de una forma específica, ya que abarca muchos aspectos, como ya vimos, tanto internos como externos, de cada uno de los individuos, como también pues, los elementos sociales, personales, educativos y laborales. Y como vimos, a lo largo del tiempo ha habido muchos autores y muchos teóricos y prácticos que han dado sus teorías, y a mí me gustaría detenerme en algunas que considero muy importantes. Y lo que sí es verdad es que pues prácticamente todos ellos coinciden en la importancia y la relevancia de que la niñez pues es una época y una etapa fundamental en el desarrollo de la misma. Pero aún así, yo sí quiero darles una buena nueva, sobre la cual basamos mucho nuestros cursos también, y lo sabemos y lo vemos también de forma constante, porque también Jesús nos lo enseñó, que es, somos seres inacabados, somos seres completos y perfectos, pero al mismo tiempo, no es que ya dijeron, a ver, Rosinda es esto, y ya, pues así le tocó. Lástima, o qué bien, o qué padre. Aquí tenemos que entrar a la parte de autorresponsabilidad. O sea, si hay algo que no te gusta, si hay una forma de reaccionar con la que no te acerca a lo que quieres lograr o a la persona que está cerca de ti, depende de ti y lo puedes cambiar. A mí eso me parece de veras maravilloso, porque al final de cuentas estamos hablando de habilidades, y cualquier habilidad la puedes mejorar. Estudiando, practicando, tomando cursos, tomando acciones concretas. Pero qué maravilla y qué belleza poder decir, gracias a Dios, no importa la edad que tengo, aunque la niñez sea verdaderamente fundamental, pero no importa si hay algo que no me lleva a hacer o a hacer eso que realmente quiero, está en mis manos poder cambiarlo. Quiero tocar, bueno, aquí esto son parte de las habilidades sociales que les menciono, es la importancia de la inteligencia emocional, y como ven, bueno, pues la personalidad es una parte importante de estas. Y quiero entrar, que seguramente lo han estudiado en algún momento, a la pirámide de Maslow,
para mí, Maslow es muy relevante en el tema de la personalidad, porque al final de cuentas, él basa esta pirámide de la que habla en que el orden de las necesidades innatas del ser humano, desde las más fuertes a las más débiles, son las que activan y dirigen la conducta humana. O sea, toca la personalidad sí o sí, y él maneja que, si recuerdan, pues en la forma de la pirámide, como podemos ver, tiene que haber un orden y tienen que estar cubiertas las necesidades en orden, en general. O sea, hay algunas que sí podemos medio empalmar, pero es obvio, yo no puedo trabajar en mi reconocimiento, en mi confianza, si obviamente no tengo idea en dónde voy a vivir, si no tengo un techo que me cubra o si muero de hambre y tengo la necesidad de buscar la opción que sea para poder comer o para poder llevar comida a mis hijos. Entonces, sí quiero comentarla porque es importante, porque al final de cuentas toca cómo esto nos afecta en nuestras conductas y cómo esto llega a afectar en nuestra personalidad. Y como sabemos, pues empieza por las necesidades fisiológicas básicas, siguiendo en la necesidad de seguridad. Y ahorita voy a entrar a otra teoría que nos va a dar un poco más de contexto y mucho más claridad, que a mí en lo personal me dio una claridad muy importante. Después las necesidades sociales, que hoy tanta falta nos hacen, ¿no? El desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, la necesidad de autoestima, porque también en la autoestima se basa en grandísima medida, es una de las habilidades de la inteligencia emocional, el logro de nuestros objetivos y el éxito de nuestra vida personal y profesional. Y la necesidad de autorrealización, el desarrollo del potencial, partiendo sobre todo, niñas, y sí se los quiero decir a partir de ahorita, que cada una de nosotras, cada una de ustedes es un tesoro extraordinario, y que esa cualidad de ser única e irrepetible es lo que más especial te hace. Porque al final de cuentas puede haber mucha gente que estudie lo que a ti te gusta, puede haber mucha gente que haga lo que tú haces, pero la experiencia específica que tú tuviste, todo lo que has vivido, todo lo que has percibido, todo lo que has sentido te hace única e irrepetible. Con lo cual, esa es la grandeza que tienes que buscar y contemplar para ponerla a tu servicio y al servicio de los demás. Eso es lo más importante y luego ir trabajando para llegar hacia allá. La otra teoría que les comento y que me gustaría platicarles es la de los 3 cerebros o el cerebro triuno. ¿Han escuchado esta? ¿No? Ok. El doctor Paul MacLean era un médico estadounidense y también neurocientífico. Y entonces él habló y dio esta, y tiene pues libros y todo, de esta teoría de los 3 cerebros. ¿Por qué los 3 cerebros? Y véanlo claramente en la imagen, porque es a partir de obviamente cómo fue evolucionando nuestro cerebro a lo largo de los años, conforme fuimos evolucionando y conforme fuimos adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, pero fíjense, lo que es impactante, y lo voy a desglosar, porque van a encontrar aquí muchas cosas que nos tocan de forma diaria, a nosotras en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro ámbito de trabajo, y nos van a permitir entendernos mejor y entender a los demás mejor. Porque fíjense, él habla, en primer lugar, y esto lo van a oír porque también esto toca neuromarketing, neuroventas, etcétera. Hoy no me voy a desviar a eso, me voy a enfocar en esto, cómo nos afecta en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento. El cerebro reptiliano es el más básico de nuestros cerebros. Es ese cerebro que, y es reptiliano porque es el instinto, es lo que nos hace sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar
y maneja nuestro ritmo cardíaco. O sea, el cerebro reptiliano es lo que hace que si oímos un rechinido a media calle, brincamos para salvarnos. Mucho más rápido o sea, antes de que lo entendamos o lo que sea, brincamos y nos movemos del lugar. ¿Les queda claro, correcto? Sí lo ubican. El cerebro límbico se desarrolló después y es el cerebro emocional. Aquí encontramos la parte de interactuar, alimentarte y reproducirte. Aquí es la emoción. Y si nos desborda, es la emoción desbordada. Y después el cerebro más racional, cuando ya el hombre entonces tenía lenguaje, aprendizaje, etcétera, que es el neocórtex. Y fíjense qué cañón, que nuestras decisiones únicamente se basan en el 15% en ese cerebro más racional. Entonces, les quiero enseñar las siguientes slides. Fíjense, el estado de supervivencia, que es nuestro cerebro reptiliano. ¿Cuál es la necesidad fundamental? Aquí voy a tocar 3 necesidades importantísimas. Ya les mencioné la de amar, pero esa es la del cerebro emocional. Voy a mencionarle las 3 necesidades basiquísimas del ser humano. Y la primera, antes que otra cosa, es la de seguridad. Está comprobado científicamente que nuestro cerebro se pregunta 6 veces por minuto si estoy segura. Claro que no somos conscientes, pero ¿estás segura? ¿Estás bien? ¿No tienes frío? ¿No tienes tal? ¿No corre riesgo tu vida? ¿Cuáles son las funciones del estado de supervivencia? Son sistemas de supervivencia: correr, gritar, aventar, etcétera. Modula los estados de alteración. Es completamente inconsciente. Lo tenemos activado desde el instante en que nacemos y se activa en cuanto percibimos amenaza. Fíjense las habilidades disponibles que pone a nuestra disposición el estado de supervivencia: pelear, huir o rendirme. Horribles, ¿no? O sea, ninguna que nos guste mucho, entonces cuidado. El estado de supervivencia es simplemente, y claro, aquí estoy poniendo un león, ¿me entiendes? Pero pues en la ciudad también tenemos varios asuntos y varias cuestiones que nos ponen en estado de supervivencia. Cuando percibimos peligro, se envía un mensaje al tallo cerebral para reaccionar. Este libera adrenalina y cortisol y se prepara para atacar, huir o morir. Y obviamente ahorita, bueno, puede sonar, ay, bueno, sí, claro, pero te voy a decir, por ejemplo, un estado de supervivencia es una persona que está en su puesto de trabajo y el jefe le está diciendo de forma continua que lo quiere despedir. Porque tristemente esos son los jefes de antes. Entonces, si yo le digo diario a alguien, imagínense ustedes si no viven en estado de supervivencia. Mi empleo es lo que cubre mis necesidades básicas de la pirámide de Maslow. La primera y la segunda. Si a mí me dicen diario, o podemos pensar en el estado de supervivencia, en algún chico o alguna chica que está padeciendo bullying en la escuela. Está viviendo en estado de supervivencia. Fíjense qué terrible. Ahora voy a pasar al estado emocional. ¿Cuál es la necesidad fundamental del estado emocional? La conexión. Lo que les decía, la pregunta que se hace es, ¿soy amado? ¿Soy visto? ¿Soy reconocida? ¿Soy amada? ¿Cuáles son las funciones? Controla los ciclos del sueño y el apetito, guarda recuerdos con gran carga emocional, tanto positiva como menos agradable, es el apego, las relaciones y el territorio. Entra en línea con el no y se activa cuando las cosas no salen como yo quisiera. Fíjense aquí las habilidades disponibles: insultar, culpar, generar chismes, hacerse la víctima, sentir culpa. Son un poquito mejores que las del estado de supervivencia, pero tampoco están padres. Nos puede ayudar cuando estamos sintiendo las emociones. A mí no me gusta hablar de que hay emociones positivas y negativas. A mí me gusta hablar que hay emociones agradables y hay emociones poco agradables.
Pero cuando nos desborda la emoción nos secuestra y la que manda es la emoción, no soy yo. Entonces aquí es donde cuidado. Y estoy segura que cada una de ustedes puede encontrar algún momento o algunas situaciones. A mí me gusta llamarlo botones, es como si tuviéramos un botón rojo, un botón de pánico, que ya sabes que cuando alguien hace algo o dice algo, es como si te tocaran el botoncito rojo y te vuelves loca, ¿cierto? Y el tercer estado, bueno, quiero comentar aquí acerca tanto del estrés como cuando estamos en estado emocional, cómo es que perdemos el acceso a nuestras habilidades ejecutivas. Y se van a dar cuenta que cuando hablo de habilidades ejecutivas, estoy haciendo referencia, en la mayoría de los casos, a habilidades sociales. Entonces, cuando estoy estresada o cuando estoy desbordada por emoción, pierdo la habilidad de la atención. ¿No les pasa que a veces tienes que regresar y releer varias veces el mismo párrafo porque ya lo leíste y ya no te acuerdas? Pierdes la capacidad de administrar el tiempo. Entonces llegas tarde o no acabas lo que empezaste o te sientes abrumada. La organización. No puedes encontrar nada. Te cuesta trabajo establecer prioridades. La memoria de trabajo, donde dejé esto, donde tal, y pierdes una de tiempo terrible. El control de impulsos, entonces, ups, ya dijiste algo que no debías de decir, o ya hiciste algo que no debías de hacer, o ya dejaste de delegar y estás queriendo hacer todo. La flexibilidad, o sea, a mi manera o no hay manera, ¿no? La empatía, todo gira alrededor de mí y mis problemas y nadie me entiende y es que no puede ser. La metacognición, juzgas y culpas en lugar de hacer un análisis ejecutivo y qué se necesita, qué puedo hacer. Logro de metas, 0, obviamente. Y procrastinas, ¿no? Postergas y pierdes el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues estar en estado ejecutivo. El estado ejecutivo lo que hace es que se enfoca en resolver, es que tú controlas, usas la emoción como motor de cambio, pero la utilizas para trabajar de una forma correcta. ¿Cuál es la necesidad? Logros, llevar a cabo cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar en cualquier ámbito de nuestra vida? Y en la mayoría del tiempo debemos de buscar estar en estado ejecutivo. Por supuesto que no en estado de supervivencia y tampoco en estado emocional, sino en estado ejecutivo para poder ser nuestra mejor versión, para poder enfocarme en mis objetivos, para poder ser lo mejor que puedo, para escuchar a los demás, para ser empática, para establecer conversaciones. Y eso es fundamental. Y quiero tocar en tercer lugar a Hans Eysenck, que es un psicólogo inglés que dedicó toda su vida, a lo mejor lo han escuchado, al estudio de la personalidad. Y desde la perspectiva de él, la estructura de la personalidad se basa en 3 dimensiones. Temperamento, carácter, que muchas veces se confunden, e inteligencia. Y cuando él hablaba de temperamento y carácter, tocaba de cierta manera lo mismo del genotipo y el fenotipo. O sea, él en cuanto a temperamento se refiere a la base biológica del carácter, lo que nos viene dado genéticamente y que es nuestro comportamiento afectivo. Y cuando habla de carácter, él se refiere a las características que tienen mayor influencia por el peso de nuestro ambiente, o sea, lo que aprendimos en nuestro entorno, etcétera, que ya lo vimos, o sea, se refiere un poco más al fenotipo. Como el carácter es adquirido, es más fácil de cambiar o mover o modificar. Está, como decíamos, ligado a factores educativos y culturales. Conforme vamos creciendo, podemos a lo mejor coincidir o no coincidir con algunas cosas aprendidas. Si cambiamos y vivimos en otro país o en otra ciudad, pues también algunas cosas que a lo mejor se hacían donde yo estaba, aquí no, o es diferente, y me adapto, tengo capacidad de modificarlas, ¿no? Esto es importante y obviamente sin el carácter no sería imposible interiorizar las normas sociales
y nuestro ajuste voluntario, pues algunas situaciones como las que yo les manejaba, ¿no? Entonces, el carácter es dinámico, por lo que cualquier vivencia en nuestra vida puede provocar un pequeño o un gran cambio. Y aquí es donde podemos considerar y contemplar que si yo resuelvo cambiar y modificar y crecer y aprender, etcétera, lo puedo lograr a partir de esto. Y la tercera estructura que menciona este psicólogo inglés es la de la inteligencia. La importancia de la inteligencia. Y sobre lo cual quiero hablar, porque fíjense también qué importante, porque a partir de estas convenciones sociales, culturales, educativas, bla, 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 que todos conocemos, también la inteligencia de cierta manera ha generado unas creencias terribles y tremendas, ¿no? Y no me lo podrá negar. Aquí lo que yo quiero hoy, y es un tema que me encanta y que tocamos en el diplomado, es el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Las conocen? Ok. Hasta hace varias décadas también, y cuando se habla de décadas me da risa porque suena como que hace mucho, pero en realidad no es hace tanto. Pero antes, y aquí sí, bueno, obviamente hay una diferencia importante de edad, pero cuando yo era chiquita, de cierta manera, la inteligencia se basaba básica y exclusivamente en la capacidad matemática, lógica y lingüística de una persona. En lenguaje coloquial, si te iba mal en matemáticas, era sinónimo de que eras burra, sinónimo de que eras tonta. No había más, no había más. Y entonces, pues, era tonta, y entonces ya crecías, y entonces en tu casa, pues, eras tonta, y entonces ya conclusión, casi, que, bueno, no la vas a hacer nunca en nada en la vida, ¿no? Y hay un psicólogo muy importante que se llama Howard Gardner, que generó en los años 80 la teoría de las inteligencias múltiples. Y es una belleza, a mí me parece maravilloso, porque fíjense, él era un psicólogo y era maestro en la Universidad de Harvard. Y él lo que quiso comprobar y a partir de lo que se basó fue, quiero ver, y ustedes saben, bueno, pues que Harvard es una de las mejores universidades del mundo, donde él, para poder entrar necesitas pasar pues exámenes tanto de conocimientos, hoy en día ya también de inteligencia emocional y con IQ pues muy elevado, ¿no? Antes, les digo, cuando yo era más chica, prácticamente la inteligencia se medía a partir del IQ. Y entonces, bueno, pues casi, ¿no? Que para entrar a la universidad algunas cosas era, pues, ¿cuál es tu nivel de IQ? Y casi que estabas por rangos, ¿no? Ah, no, pues entonces te toca esta universidad o esta o de a tirito. Y lo que quiere hacer este Gardner es que él dice, a ver, quiero hacer un análisis y quiero revisar a partir de la observación, o sea, a partir del conocimiento empírico, si realmente los mejores promedios de los estudiantes de la Universidad de Harvard que han egresado se encuentran ocupando los mejores puestos en las diferentes compañías. O sea, en teoría y a partir de lo que sabíamos en esa época, pues lo lógico y lo correcto en nuestro sistema de creencias era que pues los mejores alumnos y los de mayor alto IQ y los de mejor promedio tendrían que estar en los mejores puestos. ¿Y cuál no es su sorpresa? Que a la hora que empieza a hacer todos sus análisis y a recorrer compañías, pues se da cuenta que no es cierto, que no forzosamente, que en algunos casos sí, pero que en muchos casos no. Y que en muchos otros casos, algunos estudiantes ni siquiera de Harvard, y muchos estudiantes de Harvard, pero con notas menos altas y tal, estaban ocupando mejores puestos. Y que de hecho había unos que tenían entre las mejores notas, trabajaban. O sea, entre los que tenían las notas más medianas, perdónenme, trabajaban para los de mayores notas. Entonces, a partir de esto, él establece su teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner es su nombre. Y lo que él establece es que al final de cuentas hay muchas formas de clasificar la inteligencia a partir de nuestros diferentes intereses, a partir de nuestros recursos, a partir de nuestras habilidades.
y a partir de nuestras posibilidades. Entonces, lo primero y más importante es que quiero y necesito que en este momento cada una de ustedes, y después lo desarrollamos, se reconozcan como una persona sumamente inteligente. Eso es fundamental. Cada una de nosotras nacimos inteligentes. Lo que pasa es que estamos conformados por diferentes inteligencias. Es importantísimo comentarles. De estas 8 inteligencias, y les voy a describir de una forma rápida cada una de ellas, todas nosotras y todas las personas contamos con esas 8 inteligencias. Lo que pasa es que a partir de nuestros gustos o a partir del entorno en el que viví o a partir de lo que he practicado por gusto propio o porque me han obligado, etcétera, las he desarrollado en mayor o menor nivel. ¿Qué es lo que quiero con esto? Que a partir de esto que les cuente hoy, ustedes se encuentren, les voy a dar ahorita, tengo un test que les voy a poner el QR para que ustedes lo bajen y lo contesten después en casa porque es muy interesante, pero lo que es importante es que ahorita conforme se las describa de forma brevemente, se vayan encontrando un poquito, ¿ok? Entonces, pero a partir de que otra vez estamos hablando de habilidades, entonces a lo mejor, o sea, ¿para qué sirve que sepamos esto? Número 1, para trabajar nuestra autoestima, para trabajar mi paz y para encontrar en dónde están mis recursos y mis talentos. Para yo poder darme a los demás, tengo que saber qué me gusta, para qué soy buena, qué hago bien, que además puedo poner al servicio de los demás, ¿no? Entonces, ahorita vayan ustedes en base a las de las brevísimas descripciones, pues diciendo, mira, por aquí me late, por aquí no, y ya después cuando hagan su test, podrán identificar de una forma más clara. Y cualquier duda o comentario, se los digo, al final les pongo mi teléfono, por supuesto me pueden contactar. Entonces, bueno, la inteligencia musical es ella, en este caso específico de la inteligencia musical, es importante mencionar que necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial. Hay otras que son mucho más innatas, pero en el caso de la musical sí necesita ser estimulada. ¿Por qué? Porque ya sea tocar un instrumento, escuchar una melodía con sensibilidad, componer música, etcétera, se necesita estimular, ¿no? Son aquellas personas que tienen una buena capacidad de escucha, de cantar, tocar instrumentos, crear y analizar música. En el caso de la corporal sinestésica, por ejemplo, es aquella en donde las personas tienen una gran capacidad para utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Tienen gran facilidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, equilibrio. Utilizan las manos para crear o hacer reparaciones o se expresan a través del cuerpo. Por ejemplo, escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, todos los deportistas, etcétera. La interpersonal. La inteligencia interpersonal nos permite entender a los demás. Consiste en trabajar con la gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Tienen gran capacidad para manejar las relaciones humanas, la empatía, reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de las otras personas. Aquí, por ejemplo, encontramos a administradores, docentes, psicólogos, terapeutas, capacitadores, etcétera. Aquí también en la inteligencia interpersonal encontramos a los vendedores. Por esta es una de las razones muy importantes porque muchas veces en las corporaciones podía encontrar Gartner a gente con menores promedios en puestos más altos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona con alto nivel de inteligencia interpersonal puede desarrollar de una forma muy importante las habilidades sociales, el trato con la gente, saben vender la idea,
tienen amplias capacidades de liderazgo. Entonces, puede haber gente que tiene extraordinario IQ en la parte matemática, que ahorita voy a entrar, o una capacidad analítica extraordinaria, pero que se entiende 1000 veces mejor con los números que con las personas, por ejemplo. Entonces, no forzosamente puede ser un buen jefe, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que descubrió Howard Gardner. La lingüística verbal es aquella donde la gente tiene capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras a través de la lectura, la escritura, y también para hablar y escuchar eficazmente. Aquí encontramos, por ejemplo, líderes políticos, líderes religiosos, poetas, también vendedores, porque necesitas, obviamente, la palabra es tu herramienta, escritores, y al igual también los capacitadores y docentes. El lógico matemático, digamos que aquí se encuentra la típica de cuando yo era chica, donde se marcaba y se calificaba la inteligencia, ¿no? Que al final es digamos que el concepto tradicional de inteligencia. Son aquellas personas que tienen gran capacidad para identificar modelos, calcular, formular, verificar hipótesis, utilizar el método científico y racionamiento inductivo y deductivo, como por ejemplo economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, los de sistemas, etc. Y naturalista. Naturalistas son esas personas que tienen gran capacidad para observar y estudiar la naturaleza. Para observar los modelos de la naturaleza, clasificar objetos, establecer patrones y comprender los sistemas naturales. Algunas de estas personas o profesiones, por ejemplo, botánicos, agricultores, ecologistas, paisajistas, etc. Y la intrapersonal. La intrapersonal es esa inteligencia que nos permite formarnos una imagen precisa de nosotros mismos. Fíjense, esta es la que toca y está más relacionada a mi personalidad, a mis deseos. Nos permite entender nuestras necesidades y características, así como nuestras virtudes y defectos. Aquí es donde encontramos en la inteligencia intrapersonal la capacidad para plantearnos metas, evaluar habilidades y desventajas personales, controlar el pensamiento propio, meditar, orar, exhibir disciplina personal y dar lo mejor de mí mismo. Aquí es donde se regula mi inteligencia emocional y donde puedo también entender a los demás. Por ejemplo, aquí encontramos también a políticos, profesores, psicólogos, psiquiatras, porque es muy importante tenerla también. Y la visual espacial es esa inteligencia en donde la gente tiene la capacidad de forjarse o de formar y visualizar como en tercera dimensión en su mente diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos arquitectos, aquí encontramos fotógrafos, esas personas que pueden imaginar formas y figuras en tercera dimensión. Entonces, a lo mejor ahorita tú puedes decir, ay, mira, me identifico con esto o me identifico con esto. Reitero, todas tenemos todas y a lo mejor hay una, ya lo verán en el test, o a lo mejor ahorita que dices, ay, no, mira, yo con esta no, y de pronto sale sí, y es, me sirve, me ayuda, me suma o no tanto, ¿no? Si quieren bajar el test, pueden con su celular sacar el QR y si no, pues se los mando después, lo que prefieran. ¿Dudas hasta aquí, niñas? Todo súper, Rosinda. Perfecto. Entonces seguimos. Gracias. Ay, perdón. Por favor. ¿Puedo hacer una duda rápido? Por supuesto. Rosinda, tú dijiste que las personas que tenían inteligencia musical, o sea, esa tenía que ser estimulada antes. O sea que se podría decir que esa es la única inteligencia que no está como desde que naces. O sea, no podrías descubrir que la tienes hasta que no estás como en la experiencia, en el contexto.
No, tienes razón porque a lo mejor no lo mencioné bien. O sea, una parte de ella, o sea, si quieres tocar un instrumento, eso pues lo tienes que estimular. Sin embargo, hay gente, como hemos visto con el caso de Mozart y que sí traen una sensibilidad. La sensibilidad sí la traes. La sensibilidad de escuchar, pero sí, al final de cuentas, por ejemplo, alguien con un alto nivel de inteligencia, ay, me está marcando que tengo bajo internet, ya ven que ahorita con las fallas de luz, espero no haberme detenido. Pero, por ejemplo, ya si quieres componer o tocar un instrumento, pues lo tienes que estimular. Pero tienes razón en detenerme ahí porque a lo mejor lo dije incorrectamente. No, muchísimas gracias. Nada más fue aclaración. De nada. Y aquí pueden ver en la pantalla la imagen de 5 mujeres que han sabido aprovechar los altos niveles de diferentes inteligencias que tienen a su servicio y al servicio de los demás. Entonces podemos ver a Lorena Ochoa, que claramente la inteligencia sinestésica la tiene elevada, ¿no? En el tema de Oprah Winfrey, pues obviamente la interpersonal y la lingüística, también la corporal, porque pues obviamente utiliza mucho el cuerpo y el lenguaje corporal para estar donde está. Marie Curie, la gran científica, pues obviamente la inteligencia lógico-matemática. Sor Juana, pues en la parte lingüística, en la parte de las artes, intrapersonal también. Y en el caso de Frida, la corporal kinestésica también, a partir del arte, ¿no? Entonces, reitero, ¿para qué me sirve esto? Pues para ponerlo a mi servicio y para ayudarme a lograr aquello que busco. Por lo general, nuestra inteligencia o sea, cada una de estas inteligencias la vamos desarrollando a partir de nuestros gustos, ¿vale? Y quiero pasar rápidamente al test de personalidad de Myers-Briggs, que me gusta mucho. ¿Y a qué me refiero con este? Déjenme nada más subir un poquito. Les voy a decir, se llama Myers-Briggs por sus 2 creadoras, que además me encanta porque las 2 son mujeres y además son madre e hija, entonces me gusta mucho. Y ellas se basaron, lo desarrollaron al final de la Segunda Guerra Mundial y se basaron en los criterios que utilizó Carl Gustav Jung, en sus propuestas en relación a la personalidad. Entonces, este modelo es un indicador que se utiliza mucho en campos como de la pedagogía, de capacitación de personal, modelo de grupos, team building, desarrollo de capacidades de liderazgo, asesoramiento, tanto matrimonial como capacitaciones y desarrollo personal. Se diferencia de otros tests y otros parámetros porque no mide unas características específicas, sino que clasifica a partir de las diferentes preferencias de la gente. Al final de cuentas, lo que busca se basa en los tipos, los tipos son innatos, y las preferencias es a partir de qué te gusta y dónde te sientes tú más cómoda. Al final también de está el QR para que aterricen un test, pero lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Al final de cuentas, y cuando hagan ustedes su test, el resultado que van a tener, perdón, no tengo posibilidad o no me quiero detener viendo los chats. Si hay algo importante y alguien me lo quiere comentar, prefiero que abran el micro, o si me ayudas, Marita. Es que reenviáramos el link del test. Ah, súper. Ya. Perfecto, ok. Regina. Perfecto. Gracias. No. Entonces, al final, después de que hagan su test y después de que veamos esto, lo que ustedes van a obtener son unas siglas, porque es a partir de los factores que analizan, ¿no?
Entonces, fíjense, lo que hace el test es que maneja los tipos en los que resulta que es el mundo favorito. ¿Prefieres enfocarte en tu mundo exterior o en tu mundo interior? Esto se conoce como extroversión o introversión. Y tú ve pensando en dónde te identificas. En cuanto a la información, ¿prefieres enfocarte en información básica que obtienes o prefieres tú interpretar y agregar significado? Este es el sensorial o el intuitivo. Y tus decisiones, cuando tomas decisiones, prefieres primero observar la lógica y consistencia o mirar a la gente y circunstancias especiales. Es pensamiento o sentimiento. Entonces, así es como vas a llegar a tus letras. Ahorita a lo mejor suena un poquito confuso porque es mucha información, pero quiero que lo veamos aquí en la pantalla. Entonces, fíjense, cuando hablamos de extroversión, hablamos de esa personalidad, en donde yo me identifico completamente, en donde la persona actúa y luego tal vez reflexiona. Tiene necesidad de relacionarse con los demás. Da amplitud a la vida. ¿A qué me refiero con que da amplitud a la vida? Porque en esa necesidad de relacionarse, comunica, pregunta, informa y establece una red. En el caso de la introversión, las personas, por lo general, reflexionan antes y después tal vez actúan. Y todo esto igual, todo esto lo tienen todas, ¿no? Pero a lo mejor te identificas mucho más, o por lo general me gusta más o me siento más cómoda en esta o en la otra, ¿ok? Tú velo identificando. Necesitas soledad, trabaja mejor sola que en equipo, da profundidad a la vida. ¿Por qué da profundidad a la vida? ¿Por qué? Porque es hacia adentro, porque trabaja introspección, profundiza en los términos, ¿ok? Algunas otras características: extroversión es activo, hacia afuera, sociable, le gusta a la gente, le gustan muchos, es muy expresivo y da amplitud. En el caso de introspección, y reitero, la belleza de todo esto es que además aquí no hay respuestas buenas o malas, aquí no está bien o está mal, aquí es cómo eres, cómo te identificas y otra vez cómo lo pones a tu servicio y al servicio de los demás. Y en cuanto a la introversión, es reflexivo, hacia adentro, reservado, la soledad, perdón, ahí hay un error de dedo, pocos, más bien callado y da profundidad. Las formas de razonar. ¿Te enfocas más hacia la tarea o te enfocas más hacia la persona? Aquellos que se enfocan más hacia la tarea deciden en primer lugar para alcanzar metas y objetivos. Se guían por la lógica, buscan lo justo para todo y espontáneamente encuentran fallas porque están enfocados hacia lograr aquello que tienen que lograr. Aquellos que están enfocados en la persona deciden en primer lugar para buscar la armonía entre todos, son cálidos y subjetivos, se guían por convicciones personales, buscan justicia y la necesidad de cada persona. Espontáneamente aprecian. A ver, y ahorita lo que vamos a hacer es unir ambos. Entonces, si tú te identificaste como una persona extrovertida y que tu foco puede estar más hacia las personas que hacia las tareas, puedes reconocerte en ser sociable y energética. Te cargas de energía a través de relaciones con muchas otras personas. Tienes un estilo informal y amigable. Tus fortalezas son el contacto y tu facilidad social. Prosperan bajo estímulos y diversión y disfrutan de la conversación. Pueden frustrarse frente al estrés y cuando se pierde tiempo. Buscan reconocimiento y son abiertos y cálidos. Buscan promover la acción más la gente. Son promotores y motivadores. ¿Qué es lo que hacen? Echan porras. Vamos ya, vamos juntos. Se aburren con demasiados datos o cuando se pierde el tiempo sin decisiones. ¿Qué es la pregunta que hacen? ¿Quién lo va a realizar? ¿Quién se encarga de esto? Y estas preguntas del final son muy importantes, chicas, porque cuando trabajan en equipo, ya sea entre ustedes o con los equipos que trabajen,
es donde puedes encontrar dónde están las fortalezas. Esa es la magia de un liderazgo 3.0 y esa es la magia de un gran equipo, en donde cada persona va a realizar aquello donde más cómoda se siente y donde más valor le aporta al equipo. Aquellos que son extrovertidos con foco en la tarea son dinámicas y ambiciosas. Y ambiciosas obviamente a partir del buen sentido, ¿no? Se cargan de energía a través de guiar y liderar a otras personas. Tienen un estilo profesional y formal. Sus fortalezas es la ambición y energía directiva. Prosperan bajo presión y cambios y disfrutan de tomar decisiones. A veces pueden parecer impacientes y agresivas frente al estrés o cuando se pierde tiempo. Buscan cumplir sus metas y son directas y cautelosas. Buscan la acción más el resultado. Pueden parecer, o sea, no es forzoso que sean frías y directas, y van por las metas encima de los sentimientos. Y esto, aunque puede sonar malo, no es que sea malo. O sea, les quiero poner un ejemplo rápido, nada más, porque obviamente cuando digo eso a veces la gente se me asusta. Si, por ejemplo, tú eres directora de ventas en una compañía y tu jefe te dice, tu objetivo mensual es que tienes que generar 100,000 pesos al mes. Sí o sí. No es pregunta, porque al final de cuentas a ti y a tu equipo se va a medir a partir de ello y de eso depende obviamente el logro de la compañía, etcétera. Entonces tú tienes que cubrir 100,000 pesos porque si no tú y tu equipo están en riesgo. Y de pronto a la mitad del mes, 2 personas de tu equipo se enferman. Entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, a lo mejor hay gente que dice, chino, es que y ni modo, pues yo voy a ver cómo le voy a explicar a mi jefe, porque pues la verdad es que se sienten pésimo y obviamente yo no voy a abusar de ellos y no se vale y tienen derecho a enfermarse. Claro, por supuesto. Pero aquella persona que está enfocada a la tarea dice, perfecto, por supuesto que está bien, tú tienes que recuperarte. Pero entre los 3 que sobramos, sí o sí tengo que encontrar la forma y la manera y abrir opciones de cómo voy a lograr esos 100,000 pesos, aunque tenga 2 personas fuera de la jugada en ese momento. No voy a pasar y los voy a poner a trabajar, pero sí tengo que lograr los 100,000 pesos porque ese es el objetivo y porque obviamente todo el sistema depende de ese resultado. ¿Es claro? La pregunta que se hacen es, ¿qué vamos a lograr? Ahora, las introvertidas con foco hacia la persona son cooperativas y despreocupadas. Se cargan de energía con relaciones más cercanas. Tienen un estilo abierto y tienden a generar un muy buen flujo en las relaciones. Sus fortalezas es la capacidad de mediación y conciliación. Prosperan bajo la cercanía, la unión, la fortaleza e intentan crear armonía social. Pueden parecer imprecisos o informales y tienden a ceder bajo el estrés. Buscan acuerdos entre los demás y escuchan sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás. Son cooperativos y diplomáticas, buscan sobre todo armonía. Y la pregunta que se hacen es, ¿cómo va a impactar esto en la gente? Y las introvertidas que están enfocadas más en la tarea son lógicas y concisas, se cargan de energía solas y con proyectos bien definidos. Tienen un estilo profesional y formal. Sus fortalezas, la capacidad analítica. Prosperan cuando hay precisión, información y claridad de objetivos y expectativas. Pudieran parecer desinteresadas o frías e intentan evitar situaciones estresantes. Buscan llegar a una decisión correcta y son muy pragmáticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Bill Gates. Son lógicas, enfocadas y pragmáticas, buscan soporte de datos, referencias y procesos claros. Su fortaleza, la capacidad analítica. ¿Y cuál es la pregunta que se hacen? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero fíjense cómo estas 4 preguntas son fundamentales en cualquier cosa que queramos lograr. Aquí tienen el QR para ir al test. Y con esto, chicas, se me pasó de volada. Abro las sesiones a preguntas.
¿Qué onda? Sí, también se me pasó rapidísimo, Rosinda. Pero niñas, alguien... Pero bueno, feliz porque además me faltó, o sea, tengo más temas. Claro, pues seguro que te volveremos a invitar. Seguro que sí. Niñas, dudas, comentarios, sugerencias, chismes. Ahorita en los Algo que no les cuadrara como, yo pensaba esto de ser introvertida, bueno, eso me pasó a mí, que me identificaba más con lo extrovertida, pero también Ajá. tengo varias cosas de introvertida. Entonces, Y eso es importante y eso es muy común. O sea, pasa mucho cuando puedo dar estos talleres de forma presencial, hago que la gente se mueva. Entonces les digo, a ver, quiero que se paren del lado izquierdo los que son extrovertidos y del lado derecho. Y luego entonces me dicen, es que me quiero parar en medio. Está bien. Esto simplemente es autoconocimiento. Y otra vez, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve saberlo? Porque es donde yo meto el hombro, es donde yo puedo tener la fortaleza. Y si encuentras que de pronto, o sea, yo por ejemplo definitivamente soy extrovertida y de verdad me enfoco mucho en la tarea, pero sí creo que me voy más hacia la gente. Pero al final de cuentas, el conocerlo y reconocerlo sirve para ver cómo funcionas. Y a lo mejor si en mi equipo llega a haber alguien más enfocado a la tarea, yo suelto y me enfoco en la gente. Pero si a lo mejor en mi equipo no hay alguien que esté enfocado en la tarea, a lo mejor yo suelto a la gente y agarro la tarea. Es simplemente cómo puedo aprovecharlo para lograr lo que busco y cómo puedo unirlo a las fortalezas de mi equipo o cómo puedo unirlo a la gente que estoy sirviendo o a la gente que estoy apoyando, ¿no? ¿Alguien más? Rosinda, yo no tengo ninguna duda, pero nada más te quería decir que de verdad me encantó, o sea, tu forma de explicar, como que toda la estructura del tema, que nos explicaste un poquito de las teorías y luego cómo funciona también el cerebro y luego todo esto de las inteligencias, o sea, yo creo que a todas, pues como formadoras nos va a ayudar muchísimo a, pues sí, tener un mejor liderazgo, a conocernos más y poder desarrollar nuestra personalidad de la mejor manera. Entonces, pues sí, muchas gracias. Gracias, mi Andy. Hay una cosa fundamental y te agradezco lo que estás diciendo, Andy, que quiero transmitírselos. Para mí, elocuencia sin consecuencia no tiene ningún sentido. O sea, ustedes, y te agradezco lo que pueden decir, ay, estuvo súper padre, pero si no lo agarras, si no lo abrazas y si no lo llevas a tu vida, no sirve de nada y yo no logré mi objetivo. Entonces, el chiste es que esto lo oigan, lo entiendan, que si hubo cosas que les llamaron la atención, vayan y estudien y quieran saber más y profundicen y realmente lo lleves y lo apliques, porque cuántas veces, y no me dejarán mentir, y creo que es uno de los factores de diferenciación más importantes que manejamos, de veras tomas cursos y tomas cursos largos, cortos, oyes, vas a conferencias, vas a pláticas, vas a charlas, el sermón, y de veras dices, qué belleza, y en 2 días ya no nos acordamos, porque no lo llevamos a nuestra vida. Entonces es fundamental, ¿cómo lo aplico? ¿Qué hago con esto? Y reitero, lo más importante es cómo lo pongo a mi servicio y al servicio de los demás. Es fundamental. Rosinda, y eso que dices de aplicarlo, o sea, súper cierto, pero, o sea, hubo tanto contenido que, como Andy, o sea, de verdad me encanta. O sea, como que, ¿qué dirías tú que es como lo primero que, o sea, que es como el autoconocimiento o no sé, o sea, como que siento que fue demasiado y a lo mejor aterrizarlo a mí me cuesta. Claro. Mira, yo creo que en lo que yo me voy a enfocar, porque obviamente toda la cuestión teórica, toda la cuestión de contexto y tal, reitero, estoy segura que ustedes tienen mucho más información y obviamente tienen mucho más de dónde sacarlo. Yo me quiero enfocar en lo que es mi vocación, que es lo primero, definitivamente en donde se basa tanto el quién soy, el desarrollar mi personalidad y el lograr mi mayor potencial, radica en el autoconocimiento. O sea, yo tengo que saber quién soy, tengo que saber
para qué soy buena. Tengo que saber qué me fascina hacer. No sé si han escuchado ustedes del Ikigai, es que de veras, o sea, me podría quedar hasta mañana platicando con usted. No sé si han escuchado del Ikigai. Ahí veo que Regina, sí, Andy, sí. Bueno, el Ikigai, búscalo, Sandra, porque es una filosofía oriental, pero es muy interesante porque te lleva a aterrizar tu propósito. Y podemos trabajarlo si hay una siguiente sesión, porque puede entrar al cierre de lo que tenía preparado, pero porque es encontrar a partir de qué es lo que me fascina hacer, una vocación. A ver, o sea, ¿qué harías aunque no te pagaran? Ok, ya lo encontré. Entonces esa puede ser tu vocación. Ahora, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿qué puedes hacer de tal manera que te paguen? Entonces ahí encuentras tu profesión, ¿no? Y luego, ¿cómo puedes ponerlo al servicio de los demás? Y entonces encuentras tu misión. Y entonces vas como llenando los cuadritos hasta que llegas al Ikigai, que el Ikigai al final de cuentas es tu propósito en la vida. Y es el reconocer para qué estoy aquí. O sea, al final de cuentas nos crearon perfectas, pero a partir, ¿no? O sea, Dios nos hizo para, a ver, sal y da frutos, sé la sal del mundo, ¿no? O sea, sé la luz. Entonces, con todos estos talentos y recursos que muchas veces no nos acordamos o no los tenemos claros o alguien con autoridad nos dijo que no lo teníamos, y entonces está, ya sabes, como la latita de anchoas que está hasta el final del refri y que cada vez que necesitas una abres otra y de repente si haces limpieza ves que tienes 3 medias latas de anchoas. Y así pasa con nuestros talentos y nuestros recursos. Entonces es, antes que nada, verlos, reconocerlos a partir del tesoro extraordinario que cada una de ustedes es. Y después de eso decir, y con esto, con todo esto que tengo aquí, ¿qué hago? ¿En dónde me voy a ver más feliz y realizada? Einstein lo dijo muy claramente, el secreto de la felicidad, número 1, encuentra qué harías, o sea, qué es lo que más te gusta hacer en el mundo. Después, encuentra quién te pague por hacerlo y después, multiplícalo con la gente, ¿no? O sea, así de sencillo y así de claro. Entonces, el autoconocimiento es fundamental. Busca cuáles son todos esos recursos, talentos, habilidades y aquello en lo que te falte trabajar, marca acciones claras y concretas de qué tienes que hacer para llegar a donde quieres estar. A mí la teoría del estado emocional, el estado de supervivencia y el estado ejecutivo me parece también sumamente importante porque podemos entender a partir de ahí por qué reaccionamos muchas veces de cierta manera y por qué las otras personas reaccionan ahí. Y por supuesto la importancia de aprender y practicar y crecer en inteligencia emocional. Sigue siendo mucho, cariño. Sigue siendo mucho, pero es poco a poco. A mil gracias. No, ¿de qué? Creo que retenía la mano levantada. Sí, o sea, nada más comentar que algo que me sorprendió muchísimo fue cuando dijiste que somos seres inacabados. O sea, y suena, pues sí, lógico, ¿no? O sea, aquí tenemos que 20, 25 años más o menos. Claro que somos seres 27. Pero pues la emoción del autoconocimiento, de poder crecer y buscar y corregir, no sé, fue lo que más Qué belleza, ¿verdad? me choqué O un sea, poco, la verdad, pero qué emoción. claro. Y yo señalaría 2 palabras que Maripaz, que está en el diplomado con nosotros, no me dejará mentir, o sea, autoconocimiento y autorresponsabilidad. O sea, está en tus manos, depende de ti. O sea, no hay excusas. Y el eslogan de nuestra compañía es de la intención a la acción hacia el éxito, porque es cuántos sueños, cuántas relaciones, cuántos negocios, cuántos abrazos se quedan en eso, en una simple intención, y no lo aterrizamos a pasos claros y concretos para llevarlo a cabo. Así de sencillo.
¿no? Chicas, pues son las 8:57. Muchísimas gracias, Rosinda. Ay, quería enseñar Gracias a algo ustedes. aquí. ¿Me dejas? Ya no les puse mi teléfono porque me faltaron muchísimas slides y no se las quiero enseñar. Pero bueno, Maripaz tiene mi teléfono, mis datos, cualquier cosa, cualquier duda, si tienen dudas de sus resultados en los tests o algo, adelante. Claro que sí. Se los paso con mucho gusto. Muchísimas gracias, Rosinda. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao. Y gracias por tu tiempo. Bye. Muchas gracias. Creo que se nota que me fascina, o sea, que lo gozo, entonces, de verdad me encanta. O sea, de verdad que gracias a ustedes por permitirme compartir esto que me fascina. Sí, y gracias a ti por darte este espacio, de verdad. Gracias, chicas. Cuídense y adelante, o sea, está en sus manos. Un gusto. Bye. Gracias, Y las felicito Gracias. por eso tan precioso que llevan a cabo, ¿eh? El mundo necesita muchas como ustedes. Ay, gracias, qué linda. Un abrazo. Bye, bye. Ay, gracias. Bye. Bye.